Minuto 93. El estadio contenía la respiración de 80.000 almas. El marcador brillaba con números que parecían tallados en hielo. Empate a 1. Penalti para Argentina. Lionel Messi caminaba hacia el punto desde los 12 pasos. Pero algo estaba diferente. Sus pies no avanzaban con la urgencia de siempre. Cada paso parecía hundirse en un tiempo que se había vuelto líquido, denso, casi imposible de atravesar. Los compañeros lo miraban desde lejos. Rodrigo de Paul quiso acercarse, pero algo en la postura de Leo lo detuvo. Era como si alrededor del capitán se hubiera formado un campo invisible que nadie podía cruzar. Messi llegó al punto de penalti. Se detuvo. Miró el balón que ya estaba colocado sobre la cal blanca. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. No lo tocó. Se quedó de pie, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto entre el balón y el arco. El arquero rival saltaba, gritaba, intentaba desconcentrarlo. Los 80.000 espectadores comenzaron a murmurar. El árbitro levantó la mano, confundido. Pero Messi no estaba ahí. Su cuerpo permanecía en el estadio, pero su mente había viajado a otro lugar. A otro tiempo. ¿Cómo había llegado todo a este momento? 24 horas antes, en la concentración del equipo, Messi había recibido una llamada. Era de Rosario. Su madre, Celia, le contaba que había encontrado algo mientras limpiaba el viejo departamento donde Leo había crecido. Una caja de cartón con recortes de periódicos amarillentos. Fotos de un niño pequeño con camiseta gigante. Y una nota escrita con letra infantil. La nota decía simplemente: voy a ser el mejor del mundo para que mamá nunca más tenga que preocuparse. Leo había escrito esas palabras cuando tenía 8 años. Antes de Barcelona. Antes de las inyecciones de hormona de crecimiento. Antes de que el mundo supiera su nombre. Un niño flaco de Rosario haciendo una promesa imposible en un cuaderno escolar. Y ahora, 30 años después, ese niño estaba de pie frente a un penalti que definiría su legado. El árbitro se acercó. Señor Messi, tiene que ejecutar el tiro. Messi no respondió. Sus ojos seguían fijos en el balón, pero su mente reproducía imágenes que solo él podía ver. La final de 2014 en el Maracaná. El trofeo dorado a metros de sus manos. El pitido final que lo dejó arrodillado sobre el césped brasileño. La medalla de plata que pesaba como una cadena alrededor de su cuello. La Copa América 2015. Otra final. Otro penalti fallado. La camiseta argentina que se quitó y arrojó al suelo mientras caminaba hacia el túnel, jurando que nunca más vestiría esos colores. La Copa América 2016. Chile de nuevo. Otro penalti. El balón que voló sobre el travesaño y se perdió en la noche de Nueva Jersey. Las lágrimas que no pudo contener frente a las cámaras. La conferencia de prensa donde anunció su retiro de la selección. 4 finales perdidas. 4 veces tan cerca. 4 veces el destino escribiendo la misma historia cruel. Ahora, en este minuto 93, todo convergía. Todas las derrotas. Todas las promesas rotas. Todas las noches de insomnio preguntándose si alguna vez sería suficiente. Suscríbete y deja un comentario, porque la parte más poderosa de esta historia todavía está por venir. El entrenador Lionel Scaloni se había levantado del banco. Caminaba hacia la línea de cal con expresión preocupada. Nunca había visto a su capitán así. En 7 años trabajando juntos, Messi siempre había sido el primero en tomar responsabilidad. El primero en pedir el balón. El primero en dar un paso adelante cuando otros retrocedían. Pero esta vez era diferente. Scaloni recordó una conversación que habían tenido 3 noches antes del partido. Messi lo había llamado a su habitación después de la cena. Estaba sentado en el borde de la cama, con la camiseta del entrenamiento todavía puesta. Lionel, necesito decirte algo, había comenzado Messi, y Scaloni notó que era la primera vez en años que Leo lo llamaba por su nombre de pila. Este va a ser mi último torneo con la selección. Scaloni no respondió.
Se sentó en la silla frente a la cama y esperó. No es porque esté cansado, continuó Messi. No es porque mi cuerpo no pueda más. Es porque siento que le debo algo a este equipo que todavía no he podido darles. Y si no puedo dárselo esta vez, entonces no merezco seguir usando esta camiseta. Scaloni había querido discutir. Había querido decirle que Argentina lo necesitaba, que los jóvenes lo admiraban, que su presencia en el vestuario valía más que cualquier gol. Pero se quedó en silencio. Porque entendía que para Messi, esto no era sobre estadísticas ni récords. Era sobre una promesa que un niño de 8 años había hecho en un cuaderno de Rosario. Y esa promesa todavía no estaba cumplida. Ahora, en el campo, Scaloni se detuvo a unos metros de la línea. No podía cruzarla sin que el árbitro lo expulsara. Pero tampoco podía quedarse sin hacer nada mientras su capitán permanecía congelado frente al mundo entero. Leo, susurró, aunque sabía que Messi no podía escucharlo. En las gradas, la hinchada argentina comenzó a cantar. No era un cántico de presión ni de exigencia. Era algo diferente. Una melodía suave, casi un susurro colectivo, que fue creciendo hasta convertirse en un murmullo oceánico. Dale campeón, dale campeón. Messi parpadeó. Por primera vez en lo que parecieron horas, sus ojos volvieron a enfocarse en el presente. Miró hacia las gradas. Vio banderas celestes y blancas ondeando en la oscuridad. Vio rostros pintados con lágrimas ya derramadas. Vio a un padre levantando a su hijo pequeño sobre los hombros para que pudiera ver mejor. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. No fue un pensamiento. No fue una decisión consciente. Fue algo más profundo, más primitivo. Como si todas las versiones de sí mismo, el niño de Rosario, el adolescente de la Masía, el joven que ganó su primer Balón de Oro, el hombre que cargó con el peso de un país durante 2 décadas, todas esas versiones se hubieran alineado por primera vez en su vida. Messi se inclinó y recogió el balón. Lo sostuvo entre sus manos durante 3 segundos. Sintió la textura del cuero contra sus palmas. Sintió el peso de todo lo que ese objeto representaba. Luego hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia Ángel Di María, que estaba parado cerca del área grande. Di María lo miraba con ojos húmedos, sin entender qué estaba pasando. Messi le extendió el balón. Di María negó con la cabeza. No, Leo. Este es tuyo. Tiene que ser tuyo. Messi no dijo nada. Simplemente sostuvo el balón frente a su compañero, esperando. El estadio había enmudecido. Los 80.000 espectadores contenían la respiración. Los comentaristas de televisión balbuceaban explicaciones confusas. Los jugadores de ambos equipos miraban la escena sin poder creer lo que estaban presenciando. Detrás de las cámaras, Messi estaba tomando una decisión que nadie en el banco esperaba. Di María tomó el balón con manos temblorosas. Sus ojos buscaron los de Messi, pidiendo una explicación. Messi finalmente habló. Su voz era baja, casi inaudible, pero Di María escuchó cada palabra. Fideo, vos estuviste en todas las finales que perdimos. En todas. Cuando yo fallé los penaltis, vos estabas ahí. Cuando yo me quería ir, vos me convenciste de quedarme. Esta victoria no es mía. Es nuestra. Y quiero que seas vos quien la escriba. Di María comenzó a llorar. No pudo evitarlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sostenía el balón que podría definir la historia de todo un país. Pero Leo, yo no puedo. Es demasiada presión. Vos sos el capitán. Messi puso una mano sobre el hombro de su amigo. Por eso te lo estoy dando. Porque el capitán elige quién merece este momento. Y vos lo mereces más que nadie. El árbitro se acercó, visiblemente confundido. Señores, necesito que alguien ejecute el tiro. No podemos seguir así. Messi se dio vuelta y caminó hacia atrás, alejándose del punto de penalti. Cada paso que daba parecía liberar algo en su interior. Como si durante años hubiera cargado un peso invisible que finalmente estaba depositando en el suelo.
Se detuvo junto a Rodrigo de Paul, que lo miraba con una mezcla de asombro y admiración. ¿Estás seguro de esto?, preguntó de Paul. Messi asintió. Nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Di María se acercó al punto de penalti. Colocó el balón sobre las calorías. Sus manos todavía temblaban, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era el jugador que había sido suplente en la final de 2014. Ya no era el hombre que había llorado en el banco después de lesionarse en aquella noche del Maracaná. Era algo más. Alguien que había recibido no solo un balón, sino también la confianza absoluta de su capitán. El arquero rival saltaba sobre la línea de gol. Gritaba, agitaba los brazos, intentaba hacerse más grande de lo que era. Di María respiró profundamente. Cerró los ojos durante un segundo. Y cuando los abrió, ya no había miedo en ellos. Corrió hacia el balón. El tiempo se detuvo. El pie conectó con el cuero. El balón se elevó. El arquero se lanzó hacia la izquierda. El balón entró por el centro. Red. El estadio explotó. 80.000 personas gritaron al unísono. El sonido era tan intenso que parecía tener peso físico, como una ola que atravesaba el campo y golpeaba a cada jugador, a cada técnico, a cada persona que estuviera viendo el partido en cualquier rincón del planeta. Di María cayó de rodillas sobre el césped. Sus compañeros corrieron hacia él, formando una montaña humana de abrazos y lágrimas. Pero Messi no corrió. Se quedó exactamente donde estaba, junto a De Paul, mirando la escena desde lejos. Una sonrisa apareció en su rostro. No era la sonrisa de alguien que acababa de ganar un título. Era la sonrisa de alguien que finalmente había entendido algo que le había tomado 30 años comprender. El fútbol no era sobre él. Nunca lo había sido. Era sobre el niño en las gradas que algún día soñaría con estar en ese campo. Era sobre el padre que trabajaba doble turno para poder comprar entradas. Era sobre la madre que rezaba frente al televisor cada vez que su hijo jugaba. Era sobre los amigos que habían estado en cada final, en cada derrota, en cada momento de duda. Era sobre Di María, que había esperado este momento durante toda su carrera. Era sobre Argentina, un país que había depositado sus esperanzas en un hombre pequeño de Rosario durante más de 20 años. Y era sobre esa nota escrita con letra infantil en un cuaderno escolar: voy a ser el mejor del mundo para que mamá nunca más tenga que preocuparse. Messi había cumplido esa promesa. No marcando el gol decisivo. No siendo el héroe solitario. Sino entendiendo que el verdadero liderazgo no es cargar con todo el peso, sino saber cuándo compartirlo. Comparte y suscríbete para que esta historia nunca sea olvidada. Los jugadores comenzaron a buscar a Messi entre la celebración. Querían que estuviera en el centro del festejo. Pero cuando lo encontraron, él estaba haciendo algo inesperado. Estaba abrazando al arquero rival. El portero había caído al suelo después del gol, destrozado por la derrota. Era un joven de 24 años que estaba jugando su primera final internacional. Había hecho un torneo extraordinario, pero ese penalti lo había dejado vacío, como si le hubieran extraído algo vital del interior. Messi se había acercado a él sin que nadie lo notara. Se había arrodillado junto al portero y lo había abrazado. Nadie escuchó lo que le dijo. Ese momento quedó entre ellos dos, un secreto susurrado en medio del caos de la celebración. Pero el portero asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro. Y cuando Messi se levantó, algo había cambiado en la expresión del joven arquero. Ya no era solo desolación. Había algo más. Algo parecido a la gratitud. Años después, en una entrevista, ese portero revelaría lo que Messi le había dicho en ese momento. Me dijo que él también había fallado penaltis decisivos. Que él también había estado en mi lugar, arrodillado en el césped mientras el mundo celebraba a su alrededor. Y me dijo que ese dolor no me iba a destruir. Que me iba a hacer más fuerte. Que algún día yo iba a estar del otro lado, y que cuando ese día llegara, iba a recordar este momento y entender por qué fue necesario. La ceremonia de premiación comenzó 30 minutos después.
Los jugadores argentinos subieron al podio uno por uno, recibiendo sus medallas de oro. Cuando llegó el turno de Messi, el estadio entero se puso de pie. No aplaudían solo al futbolista. Aplaudían al hombre que había elegido no patear el penalti. Aplaudían al capitán que había confiado en su compañero cuando todo el mundo esperaba que él fuera el héroe. Aplaudían a alguien que, después de décadas siendo el mejor jugador del planeta, había demostrado que todavía podía sorprender a todos. Messi recibió su medalla y caminó hacia el trofeo. Lo levantó con ambas manos, sintiendo el peso del metal dorado. Pero antes de celebrar, hizo una cosa más. Se quitó la medalla del cuello y caminó hacia su madre, Celia, que estaba en las gradas VIP. Le colocó la medalla alrededor del cuello y la abrazó. Esta es para vos, mamá. Siempre fue para vos. Celia lloraba sin poder contenerse. En su bolso, llevaba la nota que había encontrado en el viejo departamento de Rosario. La nota que un niño de 8 años había escrito con letra temblorosa, haciendo una promesa que parecía imposible. 30 años después, esa promesa estaba cumplida. Pero la historia no termina ahí. 3 horas después del partido, cuando el estadio ya estaba vacío y los últimos empleados de limpieza recogían los papeles de las gradas, una figura solitaria caminaba por el túnel de jugadores. Era Messi. Había vuelto al estadio después de la celebración del vestuario. Necesitaba un momento a solas con el lugar donde todo había sucedido. Caminó hasta el centro del campo. La luna llena iluminaba el césped con una luz plateada. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Se sentó en el punto de penalti. El mismo punto donde, horas antes, había tomado la decisión más difícil de su carrera. En su mano derecha, sostenía algo pequeño. Era la cinta de capitán que había usado durante el partido. La misma cinta que había ajustado con dedos temblorosos antes de cada final perdida. La misma cinta que había querido arrancar y tirar al suelo tantas veces. Ahora esa cinta representaba algo diferente. Ya no era un peso. Era un puente. Messi se quedó sentado ahí durante casi una hora. Nadie lo interrumpió. Nadie sabía que estaba ahí excepto el guardia de seguridad, que había reconocido su silueta pero había decidido respetar su privacidad. Cuando finalmente se levantó, dejó algo en el punto de penalti. No era la cinta de capitán. Era algo más pequeño. Era la nota. La nota del cuaderno escolar. La promesa de un niño de 8 años. Voy a ser el mejor del mundo para que mamá nunca más tenga que preocuparse. Messi había traído esa nota al estadio sin que nadie lo supiera. La había llevado en el bolsillo de su pantalón durante todo el partido. Y ahora la estaba dejando ahí, enterrada bajo el césped del punto de penalti, donde nadie excepto él sabría que existía. Era su forma de cerrar un círculo. De dejar atrás al niño que había hecho esa promesa y convertirse finalmente en el hombre que la había cumplido. No siendo perfecto. No siendo invencible. Sino siendo humano. Messi caminó hacia la salida del estadio. Antes de desaparecer en la oscuridad del túnel, se dio vuelta una última vez para mirar el campo. Sonrió. Y luego se fue. La leyenda no se construye con goles. Se construye con decisiones. Con silencios. Con momentos donde el mundo espera una cosa y vos elegís otra. Esa noche, Lionel Messi no pateó el penalti más importante de su carrera. Y precisamente por eso, se convirtió en inmortal. Porque el verdadero liderazgo no es hacer todo solo. Es saber cuándo confiar en los demás. Y esa es una lección que trasciende el fútbol. Esa es una lección para la vida.